Ya nosotros hablamos sobre las mercedes y los repartimientos. Ahora vamos a hablar sobre la esclavitud a grandes rasgos que se dio en el periodo colonial. Este no era un concepto nuevo para los grupos originarios, ya que anteriormente los grupos mexicas practicaban este tipo de acción con las personas. ¿En qué consistía la esclavitud en la época prehispánica? Bueno, una persona tomaba esclavos, esos esclavos cumplían un cierto trabajo, pero estas personas que tenían esta condición de esclavitud tenían derechos. ¿A qué tenían derechos? Tenían derecho a propiedades, tenían derecho a tener una familia, tenían derecho a poseer bienes, tener tiempo libre. Prácticamente solo era trabajar para las personas. Aquí muchos de ellos, aquí está la cuestión más bien, muchos de ellos no llegaban a ser libres, aunque podían serlo, no llegaban a serlo porque eran destinados al sacrificio. Paso siguiente, llegan los españoles y el concepto que se tiene de esclavitud es totalmente diferente a los conceptos prehispánicos, pero eso de capturar y todo lo demás, sí. ¿A quiénes toman como esclavos los españoles? Toman como esclavos a los que vencieron en las guerras y también a los rescatados. Esta figura de los rescatados iban a ser indígenas que ya eran esclavos que se compraban a ese indígena. ¿Sí me explico? O bueno, está un poco enredoso. Vamos a ver. Una persona ya tenía esclavos, una persona indígena ya tenía cierta cantidad de esclavos y los vendía a los españoles ya pues para como tener para tener su dinero y para que estas personas pues ya fueran de el español. Entonces, más o menos así era el proceso. Entonces, a estas personas que los indígenas vendían, que eran sus esclavos, se les llamaba rescatados. Entonces, paso siguiente, estos rescatados junto con los negros o junto con los africanos trabajaban en las minas y también trabajaban en los ingenios azucareros, es decir, en las plantaciones de azúcar. Paso siguiente, para 1548 ya no se tenía esta condición de esclavitud, se quita totalmente el concepto de esclavo y se dispuso que los indígenas esclavos fueran libres, liberados y puestos a servir como trabajadores que debían recibir un sueldo. Sin embargo, los indígenas continuaron trabajando en las minas, pero ahora ya va a ser mediante otro tipo de esclavitud que se llamaba asiento. ¿En qué consistía el asiento? Era un tipo de contrato que los españoles hacían firmar a los indígenas para que estos siguieran sirviendo a su amo y entonces estos trabajadores libres sí iban a tener un salario, pero iban a seguir viviendo en la zona a cambio de comida y trabajo. Entonces era salario, comida, trabajo, pero ellos seguían sirviendo a una sola persona, no podían cambiar de jefe, ¿no? No podían hacerlo. Le tenían que servir siempre a esa persona porque lo habían hecho a base de un contrato. Entonces el sistema de asiento en realidad trataba de cubrir la esclavitud. No era que ya se había quitado, no, sino era otra manera de esclavizar a los indígenas. Sobre todo en estos lugares en donde escaseaba la mano de obra, tenían los españoles que proteger a sus trabajadores porque si no se podían ir. Entonces, ¿cuál era la manera de amarrarlos? A partir del asiento, a partir del contrato. De hecho, si alguien intentaba escapar, lo que correspondía pues era castigarlo, y sí se podían encontrar muy fácilmente, ya que estas personas, los españoles, los marcaban con hierros calientes, tal cual como ganado, hierros candentes, y les ponían una marca que correspondía a su lugar de trabajo.
Entonces, pues era muy difícil escapar, no existía como tal esta libertad y la esclavitud se siguió practicando posteriormente, pero con otros nombres.